Abrimos nuestras Biblias del libro de los Hechos. Aleluya. Gloria a Dios. Habíamos quedado en el capítulo 19. Aleluya. En el versículo 8 teníamos que seguir. Gracias, Señor. Gloria a Gracias, Dios. Señor, te adoramos. Libro de los Hechos, capítulo 19. Gracias, Señor. Te adoramos. Vamos a leer desde el 8 hasta el 22, Gracias. alternadamente. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Todos juntos. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Aleluya. Pues estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de este tercer viaje misionero de Pablo, que fue el más largo que los otros, ¿no es cierto? Que hubo también esa diferencia, que salió solo. Amén. No sabemos cuál fue la causa por la que él salió solo, o no había quien le acompañara, porque claro, un viaje largo que tenía que estar libre de responsabilidades, de trabajo y de esas cosas, o no había plata, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que es eso, ¿no es cierto? Gloria al Señor, no había porque uno se imagina, hermano, que esos viajes salían caros, él tenía que ir, si eran lugares que había hermanos, pero los hermanos lo hospedaban, pero si eran lugares que no había hermanos, él tenía que pagar un hospedaje, ¿no es cierto? Y pagar traslado, todo eso era difícil, ¿no es cierto? Para la iglesia que recién comenzaba. Pero la cuestión es que se fue solo, ¿no es cierto? Gloria al Señor, como dice ahí el versículo 23, que después de estar leyendo un tiempo salió, habla de que salió solo, ¿no? Gloria al Señor. Y vimos, ¿no es cierto?, que
que los siervos de Dios van madurando, ¿no es cierto? No porque sea el apóstol, o sea el pastor, o sea el misionero, ya está completo, van madurando, van aprendiendo a confiar cada vez más en el Señor, a esperar en Él. Gloria a Dios. Entonces él dice que salió por las regiones superiores, dice allí, ¿no es cierto?, sobre las iglesias que él había fundado en su segundo viaje. Gloria a Dios. Cuando él hizo ese recorrido en el segundo viaje, fue al final del segundo viaje. Ahora sale el tercer viaje, y lo que había hecho al final del segundo viaje lo hizo en el principio de su tercer viaje. Amén. Gloria al Señor. Confirmando a los discípulos, es decir, afirmándolos en la fe, diciendo, vieron que se puede. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y mientras Pablo estaba haciendo ese recorrido por el norte de lo que hoy es Turquía, llega a Éfeso, que habíamos visto de Éfeso. ¿No se me puede poner el mapita? Gloria a Dios. Te adoramos. No sé por qué a mí a veces se me... Ah, está. El tercer viaje. Aleluya. Es ese. Bueno, Éfeso está por ahí. Que después, hermano, Pablo está mucho tiempo en Éfeso, porque él habla que 3 meses estuvo en la sinagoga, 2 años estuvo en la escuela de un tal Tirano, pero después en el otro capítulo él dice porque por 3 años, como redondeando, ¿no es cierto?, estuvo en Éfeso. Y habíamos visto, hermanos, amén, que Éfeso era como el centro, ¿no?, de todo eso. Entonces era fácil para Pablo mandar hermanos, o que hermanos vinieran a Pablo aquí en Éfeso con preguntas, con ofrenda. Y después vemos también que cuando él sale, termina su tercer viaje misionero y vuelve, y quiere volver todo para acá. Y la razón es que después lo vamos a ver, que él recoge ofrendas, amén, de todos esos lugares que él estuvo, de Macedonia, de Acaya. Él después lo cita en Romanos, lo cita en Corintios. Él fue recogiendo ofrendas de toda esa iglesia para llevar a Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando, los hermanos de Jerusalén estaban pasando un momento difícil y necesitaban la ayuda de los hermanos. Gloria al Señor, por eso lo vamos a ir viendo. Gloria a Dios. Mientras Pablo estaba entonces recorriendo el norte, llega a Éfeso, a ese lugar que después fue el centro, ¿no es cierto?, del trabajo misionero de Pablo. Llega un varón judío llamado Apolo. Bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, que ese Apolo conocía solo hasta el bautismo de Juan el Bautista. Seguramente había sido discípulo de Juan el Bautista, o había recibido solo esas enseñanzas. Recuerdan que Juan el Bautista anunció de la venida del Mesías, predicó el bautismo de arrepentimiento, pero Juan el Bautista no estuvo cuando el ministerio mismo de Jesús, no estuvo cuando lo crucificaron a Jesús, y no estuvo tampoco, ya lo había matado, no estuvo cuando Jesús resucitó. Amén. Entonces, este hombre, ¿no es cierto?, Apolo conoció lo que Juan el Bautista predicaba. Pero allí entonces en Éfeso estaban Priscila y Aquila, que Pablo lo había dejado allí, y entonces les expusieron, dice más claramente, el camino de Dios. Vieron que predicaba lindo, que sabía, que era poderoso, pero le faltaba. Y allí, ¿no es cierto?, le llevan aparte, realmente a su casa, y allí les pone, dice más claramente el camino, le explican todo lo que seguía después. Y vimos tantas las virtudes, vimos las virtudes tanto de Apolo como de Priscila y Aquila. Apolo, que era elocuente, que era fervoroso, que era poderoso en la escritura, pero se dejaba enseñar. Amén, porque muchas veces el conocimiento lleva a la soberbia. A mí me vas a decir, ¿y quiénes eran los que le iban a enseñar? Un pobre matrimonio, ¿no es cierto? Que tenía que trabajar haciendo carpa allí, ¿no es cierto? Y él era un erudito que venía tal vez de una universidad de Alejandría, ¿no es cierto? Poderoso, pero con todas las cosas buenas que tenía y todo lo que sabía se dejó enseñar. Amén. Entonces vemos, hermano, cómo Dios puede usar las vidas cuando son humildes. Sepan mucho, sepan poco, pero nunca sabemos todo. Siempre tenemos que aprender. Pero hay gente, hermano, que a veces piensa que ya lo sabe todo y nadie le puede decir nada. Amén. Siempre me acuerdo de hace años, se acordarán tal vez los hermanos mayores, ¿no es cierto?, del Señor, que hubo un avivamiento en la Argentina, ¿no es cierto?, ya por los años 80, 90, ¿no es cierto? Y había un pastor que Dios no estaba usando mucho, pero después se soberbeció.
Y fueron otros pastores en una reunión de pastores y dijeron, hermano, estás haciendo mal las cosas, le estás dando leche aguada a la gente. Y usted dice, ¿cuántos miembros tenemos en tu iglesia? Y yo tengo unos 500, y vos unos 300, y voy todo así, y me van a decir ustedes a mí que yo tengo 6.000. Y así terminó, hermano. Lamentable su vida, su ministerio, su familia, ni se le nombra hoy, no sé si existe. Pero lo que es la soberbia, porque sabía, porque tenía mucha gente, porque se sentía poderoso, digo, que Dios nos ayude a nosotros nunca a perder. Amén. Vayamos caminando en el camino del Señor, vamos aprendiendo, vamos recibiendo, conocemos siervos de Dios, pero nunca perder la humildad y reconocer que siempre necesitamos más, que siempre tenemos que aprender. Y no aprendemos todo solo de los eruditos, aprendemos de un simple hermano, a veces de hermanos que no saben ni leer, ¿no es cierto? Pero han sido fieles, tienen testimonio, saben esperar a Dios. ¿Cuánto aprendemos de esos hermanos también? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Después, hermanos, cuando Pablo llega a Éfeso, gloria al Señor, ya Apolo no estaba, porque los hermanos le habían animado que se fuera a Corinto, y aquí dice que fue de mucha bendición para los hermanos de Corinto. Pero cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con unos discípulos que no sé qué vio Pablo en ellos, pero se dio cuenta que, porque Pablo no es común, en ninguna parte encontramos que Pablo ni bien se encuentra con una persona, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? No les pregunta, pero a ellos les pregunto, se ve que algo de su actitud, algo les llamó la atención y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dicen lo mismo que Apolo, habían conocido solo hasta el bautismo y habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Y allí entonces Pablo les explica, los bautiza con el bautismo como mandó Jesús, impone sobre ellos las manos y esos discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Y dice que eran por todos unos 12 hombres, siempre una minoría que no entendimos por qué estaba en esa situación, pero qué maravilloso, hermano, que Dios siempre completa su obra en aquellos que le aman. Amén. Aleluya. Cuando hay un corazón dispuesto, de alguna manera Dios va a preparar a alguien que llegue, que le aclare, amén. Pero cuando hay un corazón que le busca, amén, Dios va a preparar. Y así lo hizo con estos discípulos. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, entonces Pablo está aquí en Éfeso. Lo primero que hace, como leemos acá en el capítulo 8, y como hace en todos los lugares que va a la sinagoga. Porque hasta aquel tiempo, hermanos, no se diferenciaba mucho, vamos a decir, lo que era el judaísmo y lo que era el cristianismo, porque era un periodo de transición. Para la gente, para la mayoría, el cristianismo era como una rama del judaísmo. No tiene nada que ver hoy día, pero hasta aquel tiempo, ¿no es cierto? Por eso a veces las autoridades no le daban mucha importancia, porque pensaban que era una rama nada más del judaísmo. Entonces Pablo, amén, va a la sinagoga a hablar de la palabra del Señor y exponerle a todos ellos que estaban en la sinagoga, que conocían la palabra, que cada sábado, dice que por 3 meses, así que por lo menos 4, por lo menos 12 sábados fue, amén, a exponerle la palabra. Es decir, ellos leían la palabra y Pablo decía, aprovechaba a enseñarle que esa palabra se había cumplido en Cristo. Amén. Que el Mesías ya había venido. Ellos hablaban del futuro Mesías y Pablo les enseñaba que el Mesías había venido en su primer venida, que era el siervo sufriente. Ellos lo esperaban como hasta el día de hoy, que venga con poder a sacar a los enemigos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces, tanto Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, es decir que llegó este momento que ya los que no creían, los que habían endurecido su corazón, no aguantaron más. Y dice, maldiciendo el camino. Acá el camino está con mayúscula, quiere decir el Evangelio, quiere decir Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Maldecían a Cristo, maldecían el Evangelio, maldecían esa nueva religión, porque estaban endurecidos, no querían, ¿no es cierto?, creer. Endureciéndose algunos y no creyendo, y dice que esta palabra endureciéndose viene de una palabra griega que es esa que se usa en las enfermedades físicas, que los músculos se van endureciendo.
esclerosis, se llama múltiple algo así. Sí. Hay una enfermedad que se llama esclerosis, yo siento que las personas se van endureciendo sus órganos, sus arterias, y van quedando todos deformados, y después y esta palabra acá es esa misma, es el mismo original, que se endurecieron, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, es decir, que se manifestaron, ¿no? Delante de toda la multitud, que seguramente estaba Pablo, estaba exponiendo, y la sinagoga iba más gente de lo habitual, estaba llena, ¿no es cierto? Y delante de toda esa multitud ellos empezaron a maldecir el camino. Y como todo, hermanos, como el Señor enseñó, ¿no? Llega un momento que ya no da para seguir hablando. Llega un momento que ya les había puesto la palabra, ya les había enseñado, ya les había disuadido y todo, ¿no es cierto? Pero llega un momento que el hijo dijo, bueno, hasta acá, ahora seguid con lo que vos quieras porque ya es demasiado, ¿no? Entonces Pablo aparta a los que sí habían creído, para que no los contaminen los otros incrédulos, ¿no es cierto? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y eran aquellos judíos o gentiles, pero que habían creído en el camino, que habían creído en Jesús. Separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, que también Dios le proveyó otro lugar para ir. También Pablo se aguantó 3 meses porque, bueno, ¿y dónde voy a ir? Tengo que ir a la calle, tengo que ir a la plaza, no va a ver la gente, o yo qué sé. Pero además dice que justo en esa época, ¿no es cierto?, y ese lugar es de mucha calor. Y que hay que elegir los horarios para estar al aire libre, ¿no es cierto?, porque es mucha calor. Pero allí encontró una escuela, amén, de uno llamado Tirano, que seguramente sería un simpatizante o alguien que se convirtió, amén. Y dicen los estudiosos, dicen algunos manuscritos antiguos, que dice que Pablo enseñaba en esa escuela de ese Tirano de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De 11 a 16 era la hora que él enseñaba, porque era la hora que no había alumnos, porque hacía tanta calor que la gente a esa hora descansaba y no había clases. Entonces a esa hora Pablo aprovechaba para estar allí en esa escuela enseñando la palabra. Y todo aquel que quería aprender, quería saber, amén, de Jesús, no le importaba el calor, no le importaba nada, y allí estaban entonces en ese lugar. Y dice el versículo 10, que así continuó por espacio de 2 años, de 2 años, hermano. Y ahí se supone, no solo Pablo les predicaba y les evangelizaba, sino aquellos que iban, que habían creído, Pablo los preparaba obreros. Por eso después dice más adelante en su epístola, porque ya no hay más que no hay más lugar sin que conozca la palabra. ¿Cómo que dice? No teniendo más, ¿qué dice Pablo en una de sus epístolas? Que no tenía más, no se acuerda de ese pasaje que dice como que ya había llenado todo el evangelio. Ya no habiendo más lugar. Es una cosa así. Digo, para otro lado. ¿Por qué? Porque no era que él estaba en toda Asia allí, ¿no es cierto? Pero él preparaba, por eso después a esa misma iglesia le escribe el libro de Efesios, ¿no es cierto? Y dice, porque Dios preparó unos apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas, y de esa gente preparó él ahí. Amén, para que salgan, ¿no es cierto?, a otros lugares a predicar la palabra. Amén. En 2 años preparó gente, ¿no es cierto?, y mandó. Hay muchas iglesias en esa zona, muchos lugares, algunos las nombra, el Apocalipsis nombra 7, ¿no es cierto?, pero hay muchas más, amén, que Pablo, ¿no es cierto?, y sus seguidores, ¿no es cierto?, sus discípulos, llevaron la palabra y fundaron iglesias. Así se continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y cuando dice oyeron la palabra, no quiere decir que todos creyeron. Algunos habrán creído, otros no, pero todos oyeron. Y eso es lo importante, hermano, porque la gente escucha. Lo demás está en el corazón de la persona y en la obra de Dios sobre esas vidas, ¿no es cierto? Pero lo importante es que oyeron la palabra del Señor. Y acá el versículo 11 habla de algo, ¿no es cierto?, que ha traído mucha discusión entre los que estudian la palabra del Señor por lo que dice que sucede acá, ¿no? Dice, hacía Dios milagros. Así que los milagros, ¿quién los hacía? Dios. Eso es bien clarito, no era Pablo.
Amén, era Dios a través de Pablo. Y así había milagros extraordinarios. Cuando dice extraordinario, ¿qué quiere decir? Fuera de lo común, milagros tremendos, ¿no es cierto? Por mano de Pablo. De tal manera, es decir, que había muchas clases de milagros y maneras de milagros, ¿no es cierto? Pero llegó hasta el punto, ¿no es cierto?, que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué entiende acá, hermanos, por esto cuando dice que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a ver que trae, por ejemplo, cuando había campañas con la Alexandría, la gente que hacía, traía ropas de los enfermos para allí para que el pastor orara y los hermanos oraran. ¿Es lo que dice acá? ¿Qué entiende lo que dice acá? Yo entiendo que son de los creyentes que estaban ahí con Pablo, de su cuerpo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo. Del cuerpo de Pablo. Seguramente esos pañuelos o trapos o paños que él usaba para secarse el sudor cuando predicaba, bueno, había tanta ropa que tenían, ¿no es cierto? Pero cuando habla de paños y delantales, ¿no es cierto? Bueno, los paños eran para eso, eran pañuelos, eran cosas para secarse, era tanto el calor, uno se imagina, porque se acuerdan que versículos, capítulos anteriores, cuando en Listra, ¿no? Dice que Pablo era el que llevaba la palabra, se ve que era el que más hablaba. Entonces uno se imagina a Pablo fervoroso, tal vez caminando, ¿no es cierto? Y usted ha visto, ¿no es cierto? Calor, ¿no es cierto? Que el sudor empapa el cuerpo y se secaría, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿A qué tipo de enfermos se le llevarían esos paños? A los que no podían ir, o a los que estaban lejos, ¿no es cierto? Porque alguno que no podía caminar. Alguno que no podía caminar. Había un familiar allí y yo no sé cómo surgió eso, pero de repente alguno, porque hay gente que es como intrépida y la fe, ¿no es cierto? Y Dios respalda la fe. Y de repente alguno estaba allí escuchando paz, viviendo que la gente se sanaba, veían tan extraordinarios los milagros, y se acordó de ese ser querido que estaba lejos, que no podía traerlo, que no tenía medios. Y dijo, ay, yo agarré, y ahí agarró un pañuelo que Pablo había dejado todo ahí todo lleno de transpiración, y lo llevó allá y el enfermo se sanó. Y ello se corrió. Amén, gloria al Señor. No era una cosa normal, pero es lo mismo o algo parecido a cuando la sombra de Pedro. No era la sombra, cantando ese corito, era el poder de Dios, ¿no es cierto? Cuando Jesús andaba y aquella mujer, ¿no es cierto?, tocó el borde de su manto y fue sanado. Son esas cosas, ¿no es cierto?, que solo la fe y el poder de Dios pueden hacerlo. Amén, gloria al Señor. Pero la cuestión, ¿no es cierto?, que dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo. Y ahí entiendo, ¿no es cierto?, que es el cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Me acuerdo que cuando teníamos anexos, hace años en casa, ¿no es cierto?, y había un señor que pasaba en moto, allí que iba a visitar a su familia, y un día mandó decir si podía dejar una camisa o mandar una camisa para que oráramos por él. Y mi esposa dijo que no, si él pasaba por ahí. No quería que nadie lo viera llegar a la iglesia. Pero eso no es así, ¿no es cierto? No es Dios que conoce los corazones. Amén, gloria al Señor. Es para las personas que no podían ir. A ver, gloria al Señor. Y acá también hay algo tremendo, hermano, que pasa. Que pasó y que sigue pasando, ¿no? Dice el versículo 13. Pero algunos de los judíos, y eran judíos, por eso a veces decimos los judíos son el pueblo de Dios, son algunos. Porque hay judíos creyentes, hay judíos ateos, hay de todo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué quiere decir exorcistas? Estuve buscando algo en el diccionario, ¿no es cierto? Exorcista es el que saca los demonios. Por lo general esa palabra la usan mucho los católicos, porque los católicos tienen esa... práctica.
esa práctica, no sé de sacar de demonio. Dice que hasta un papa hace unos años lo fueron a exorcizar para sacarle un demonio. Pero en cierta manera, los hijos de Dios, no sé, capaz ellos nos tratan como también exorcistas, porque los hijos de Dios también tienen autoridad, amén, para echar fuera demonios. No es una palabra como agradable, ¿no es cierto? Pero eso es lo que quiere decir. Pero dice que estos judíos eran exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir? Que iban de un lado para el otro. ¿Y hay hoy día esa gente así que anda de un lado para el otro? Andan, amén, y están anunciando. En el Hotel Plaza está la vidente, está la tarotista, está... Usted tiene problemas del amor, tiene problemas de esto, de enfermedad, y, ¿no es cierto? Y andan, un día están acá, van a Guichón, van a Salto, o otros vienen de otros países, ¿no es cierto? Eso hasta el día de hoy eso sigue. Dice, pero este grupo, era una familia, ¿no es cierto? 7 hermanos. El trabajo de ellos era ir por distintos lugares a sacar, donde le solicitaran su servicio, a sacar el demonio de las personas que estaban endemoniadas. Y ellos lo harían, ¿no es cierto?, en el nombre de su ídolo. Trabajarían, ¿no es cierto?, harían en el nombre de Santa Rita, en el nombre de San Pancracio, ¿no es cierto?, echaban los demonios. Pero cuando se enteraron que Pablo, en el nombre de Jesús, hacía todos sus milagros, pero ese Jesús tiene mucho más poder que Santa Rita y que San Pancracio y que todos los otros que nosotros vemos. Y ahí se embarcaron, ¿no es cierto? Como que era fácil la cosa. Y dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar, ni siquiera era Dios para que lo usaran mismo, ¿no? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo. Hermano, qué tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros por ejemplo vemos personas que están influenciadas por el enemigo, pero una persona poseída por un demonio es una persona que tiene mucha fuerza, que el demonio tomó su cuerpo para habitar allí y no es fácil que lo quiera dejar. Y esta gente, ¿no es cierto?, van, como vieron que Pablo en el nombre de Jesús hacía tantos milagros y la gente era libertada y todo, dijo, pero este negocio acá va a ser mucho más fructífero, vamos a sacar mucho más. Intentaron, dice, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, porque ellos ni sabían quién era Jesús. Sabían que era el nombre que Pablo nombraba al orar, al predicar su palabra, era el nombre de Jesús, pero ellos no le conocían. Y dice, había 7 hijos de un tal Eseo, así 7 hermanos, que hacían esto. Y uno se imagina, entraban a una casa, le solicitaban los servicios, vengan, que acá tengo un muchacho que está endemoniado, que camina por las paredes, que hace cualquier cosa, y quiero que ustedes vengan y saquen ese demonio, exorcícenlo. Y ellos van, los conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, sal de él. Pero, y hermano, qué tremendo, hermanos, amén, porque dice, pero respondiendo el espíritu malo, decir que el espíritu malo, ¿dónde estaba? En la persona, en una persona. Pero habló el espíritu, no es que habló la persona, habló el demonio por la persona. Es que los demonios hablan. Los demonios hablan. Los demonios, ¿no es cierto?, hablan, los demonios conocen a Jesús. Los demonios conocen a Jesús. Y se acuerdan cuando Jesús aparecía en distintos lugares y decía, ¿a qué has venido acá antes de atormentarnos antes de tiempo? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen. ¿Por qué los demonios conocen a Jesús? Porque ellos son ángeles caídos y los ángeles lo hizo Dios. Amén. Ellos conocen. Por eso Santiago dice también los demonios creen y tiemblan. Porque los demonios sí que saben. Alguien decía, yo me admiro que los demonios creen en Jesús y los ateos no creen. Qué tremendo, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no? Los demonios hablan. Los demonios creen en Jesús. Los demonios conocen a los que son de Jesús.
Los demonios conocen, porque el demonio dijo, a Jesús conozco. Sé quién es Pablo. Pablo era un hijo de Dios, como somos nosotros, como es usted, como soy yo, una hija de Dios. No era el hijo de Dios como Jesús, era un hijo de Dios como somos. Y el demonio lo conocía. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Le dice. Entonces vemos, hermanos, que los que no son de Cristo, el demonio no les hace caso, no, porque es de ellos, es de la misma tanda, ¿no es cierto? Solamente aquel que se arrepiente y tiene a Cristo en su corazón, allí comienza a ser un enemigo del diablo. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo, hermano? Y así mismo desordenado, porque atacó a los mismos de él. Porque... Sí, porque con los otros no iba a poder. No, él sabía que con nosotros no iba a poder, ¿no es cierto? Porque en el nombre de Jesús iba a ser vencido. Amén, pero en su manada podía ser desastre. ¿Alguien más quiere aportar algo? Muchas veces también hacen de esa manera para engañar, porque es el engañador. Entonces, intentaba engañar. Engañar a la gente, amén. Y qué tremendo, porque digo, las cosas que el enemigo hace, y al final siempre redunda para que el evangelio sea más predicado, para que la gente sepa que hay una diferencia, que no es lo mismo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Respondió el Espíritu humano, dijo a Jesús, conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos, es decir, que saltó sobre ellos y que capaz estaba en una cama, capaz se hacía el muerto, ¿no es cierto? Pero de repente, porque la persona, el hombre en sí podía estar enfermo y estar en la cama, entonces sin fuerza, pero el demonio que tenía dentro, y a veces las personas pueden tener más de un demonio, amén, porque se acuerdan cuando el demoniado gadareno, Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, me llamo porque somos muchos. Y una legión, ¿alguien sabe cuántos soldados tenía una legión? Son 1000, me parece. 1000. Fíjense que una persona puede tener 1000 demonios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, como se manifiesta, ¿no? Es una fuerza. Por eso las personas endemoniadas, ¿no es cierto? No tienen que llevar entre 5, 6 o más y no la pueden. Porque la fuerza es descomunal, es sobrehumana la fuerza que tiene. Cuando se hacían campañas, las cartas impresionantes, como llaman. ¿Sí? Y qué tremendo, porque como dice acá, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y me acuerdo que un pastor decía que en la carpa nosotros llevaban los endemoniados que se manifestaban en el culto allí, nosotros llevaban una carpa para orar más específicamente para la persona y no estar haciendo un espectáculo público, ¿no es cierto? Mientras el pueblo sigue alabando y cantando y orando, ¿no es cierto? Los pastores, muchos pastores en una carpa, ¿no es cierto? Los hermanos les llevaban a esas personas que se manifestaban, los llevaban para ahí para que oraran. Y había un pastor que decía que había un pastor y acá en Paysandú que nunca dio un buen testimonio, ¿no es cierto? Siempre la gente estaba diciendo cosas feas de él, ¿no? No sé si era cierto o no, pero... entonces, este pastor decía que a él veía los endemoniados, escupían, insultan. El diablo es horrible en la boca y tiene las cosas que dice. Tremendo, hermano. Por eso digo, cuando les digo que tenemos que cuidarnos, porque el que escupe, ¿no? A veces los niños son muy de escupir, ¿no? El que escupe, que dice malas palabras, todo eso, el diablo es el que hace esas cosas. Entonces decía ese pastor que a ese pastor que les digo que no tenía un buen testimonio, dice que lo escupía todito. Cuando ahí dice, a mí jamás, dice él, me llegó una escupida de un demonio. Pero va la autoridad. Que Dios nos ayude, hermano, no es fácil, no es de decirlo nomás, hay que vivirlo, pero digo, confiar en el Señor. Amén. Aleluya. De tal manera discurrieron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos, decir que el demonio les arrancó la ropa y los lastimó. Amén. Pero también uno puede aplicarlo espiritualmente. De repente hoy día no tenemos esa experiencia, ¿no es cierto? Pero cuántas veces, amén, un demonio puede herirnos espiritualmente, ¿no es cierto? Se manifiesta, amén, y oramos y no tenemos autoridad y eso como que nos puede herir.
espiritualmente ese fracaso, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Así que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto dice fue notorio. ¿Qué quiere decir, hermano, cuando dice que fue notorio? Que se ¿Qué se supo? Eso corrió. A todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como los griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo, hermano, ¿no es cierto? Eso, amén, llevó, ¿no es cierto?, a reconocer que no era lo mismo la idolatría que Jesús. Que no era lo mismo vivir de cualquier manera, y así como estaban acostumbrados ahí en Éfeso, porque Éfeso era parecido a Corinto, ¿no es cierto? Corinto tenía sus templos, tenía sus prostitutas rituales, y en Éfeso también. Estaba allí el templo de la diosa Diana, que era la diosa del amor, y había prostitutas también que ejercían prostitución ritual, y los hombres iban allí, y según la creencia que ellos tenían, ¿no es cierto?, era que los hombres salían más fértiles al estar allí, porque la diosa esa, ¿no es cierto?, donde se hacía todo eso, era la diosa de la fertilidad, del amor. Entonces los hombres iban allí, tenían relaciones con esas prostitutas, esas sacerdotisas, amén, de esa diosa, y según ellos pensaban que salían más fértiles de eso, el pecado, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero digo, qué tremendo como eso fue abriendo los ojos a la gente, ¿no? Era magnificado el nombre del Señor, magnificado sí que era por sobre todas las cosas, amén, que Jesús era lo más grande que había. Amén. Y muchos, dice, los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían creído, es decir, que habían creído, ya eran cristianos, pero venían. Porque cuando una persona cree, se arrepiente y dice, perdóname, se le enseña, perdóname todos mis pecados. Pero por ahí quedó algún pecado, ¿no es cierto?, que lo sigue practicando y lo tiene allí oculto. Y eso trajo luz a su vida. Trajo luz a su vida, que había cosas que tenían que renunciar. ¿Y cuántas veces nosotros también, hermano, tal vez no de estas cosas, puede ser? Pero venimos a Cristo, ¿no es cierto?, y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, pero por allí no hay un avance, no hay un crecimiento, y hay cosas que van quedando en nuestro corazón, en nuestra forma de vida, ¿no es cierto?, que tienen relación con el ocultismo. Y están allí trabando e impidiendo el crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. Porque dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Es decir, que había cosas en su casa, y digo, qué tremendo, porque después dice la cuenta, ¿no?, que hallaron que la cuenta era 50.000 piezas de plata. Eran miles y miles de dólares lo que valía eso, porque acá dice libros, porque era como se conocía en aquel tiempo, pero eran pergaminos, ¿no es cierto?, escritos a mano. Para tener un pergamino, un libro de eso, salía mucha plata. Y la gente, ¿no es cierto?, por interiorizarse en el ocultismo, por querer saber, porque allí había conjuros, había maneras, explicaban cosas secretas. ¿No? Yo me acuerdo que mi madre curaba de empacho, y ella decía que un Viernes Santo, no sé quién le había enseñado a ella, pero ella no podía decir a nadie cómo era la oración que ella hacía. Porque son como cosas secretas que tienen ellos, ¿no es cierto? Pero qué tremendo el Evangelio, hermano, cómo ilumina, cómo muestra. Esto no te sirve, ¿para qué lo tenés guardado allí? ¿Para qué tenés esa estampita? ¿Para qué tenés eso guardado? ¿Para qué tenés esa reliquia? ¿Para qué tenés eso? Es todo un trasfondo, ¿no es cierto?, diabólico. ¿Y cuántos cristianos hay que los tienen todavía? ¿No es cierto? Porque se lo regaló la abuelita, porque esto tiene oro, porque esto tiene valor. Y dice que los quemaron. ¿Y por qué es bueno quemar lo que a nosotros no nos sirve? Para que no le sirva a otro. Para que no sea tropiezo para otros. Pastora, la foto cuando nos casamos en la iglesia católica, tú que tirabas eso. Sí, nosotros también. Y los almanaques, un almanaque tenía en casa, que yo ni cuenta me había dado, un santo tenía. Yo fui lo recordé. Y después me di cuenta, yo hace cuánto capaz que tengo ese santo, por no haber mirado bien, ¿no? Pero cuántas veces a veces se dan las cosas, ¿no? O se tiran en la basura y
y es de tropiezo para otro, porque el que lo agarra, si no es de bendición para mí o malo, como hicieron ellos, quemaron todo eso, ¿no? La parte de la magia entra mucha cosa también, ¿no, pastora? Claro, porque En eso de la magia dice también capaz entra el horóscopo, entra las cosas. horóscopo, todas esas cosas, de tarot, No eran los mismos nombres como te enseñé una vez, pero otros nombres, pero igual entra todo eso ahí, ¿no? claro, y hermano, y saben que la magia, no he leído mucho de eso, pero la magia tiene varias ramas, ¿no es cierto? Hay una que es fuerte, que la magia negra, ¿no es cierto? Que ahí matan y que tanta cosa, ¿no es cierto? Pero después está la magia blanca, esa rama de la magia blanca que practican los curanderos, que curan de empacho, que curan ¿qué? Del ojeo, de eso que te queda duro. Contra Aire, ¿no? De todo eso, ¿no? Porque a veces las personas dicen, pero yo no hago mal, ¿no? Las personas dicen, pero si yo curo empacho, yo no hago mal, pero ¿con qué poder lo hace? Y eso es parte de la magia. Sí, yo cuando era niño le pregunté a mi abuela a mi madre y me decía que era magia blanca. Magia blanca. Y si hace lo bueno, ¿por qué hace lo malo también? Y porque le pagan, me decía. Todo es la plata, ¿no es cierto? Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude. Y Pastora, sí. hay uno que cura de los huesos también ahora, que hace unos movimientos así y te deja. Mi hermana me contaba, me decía, voy. Y ese es ambulante. Sí, ese es ambulante. Tiene Y también le tiene combi. que pagar. Ahí es para Landa, no sé si es el huesero, le dicen. El huesero de vos. Y anda por distintos lados, ¿no es cierto? Y dice que te hace para todos lados, ¿no? Te mueve las coyunturas, todo. Me parece que te quiebra el cogote. Eso entra ahí en eso. Es difícil esas cosas. A mí me han estado preguntando, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué piensan que hay allí? Y eso es otro, ¿no? Ya que estamos, porque a veces hay cosas que tenemos dudas, que no sabemos. Eso, por ejemplo, de los médicos naturistas. Y yo lo que, ¿Qué piensan ustedes? el naturista lo que se basa en mucho en el yuyo y cosas naturales, que uno a veces lo toma. Uno para la piedra, para la presión. Y esa gente conoce de eso, cuáles son, justamente. Ahora, no todos los médicos naturistas son naturistas mismos. Sí, a ver. Gabriel. Es como que hay una línea muy fina entre el naturista, el que es médico naturista de verdad, y la superstición y todo lo demás, porque hay yuyos que son medicinales, pero... Y las medicinas por lo general salen de los yuyos. No, pero a veces te dicen, por ejemplo, como un compañero otro día, sacar Ahí como te dicen así. tres tajadas de la cáscara de un árbol, tal, la tajada media parecida. Y... Sí, ahí ya entra la superstición y espiritismo, ¿no es cierto? Porque ¿por qué tiene que ser 3 o 7? Yo tengo una duda, pastora, respecto a eso que dijo recién del huesero, porque tengo entendido que la quiropraxia es una carrera universitaria. Digo, no sé, si es lo mismo que hace ese hombre. Sí, la verdad que sé que trabajan con los huesos. Por eso decía, a mí me han preguntado y a veces es tan difícil, porque a veces hay médicos naturistas y son naturistas, ¿no? ¿Verdad? Porque incluso hay... Es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo me acuerdo que contaba una hermana que fue un médico del Santo y naturista, y el tipo la tocaba más, la tocaba, de hecho entró solo y ahí lo pasaron momentos incómodos. Entonces, más vale que Dios nos ayude, nos siga bien. Que uno tiene que pedirle la gracia al Señor, porque uno puede ir a un médico recibido y de pronto puede ser más convertido. Sí, hay médicos, hay enfermeras, amén, que practican esas cosas, pero ¿cuánto uno tiene que orar? Por eso cuando hacemos los médicos vemos peor. Pero hay médicos, hermanos, que son macumberos. Yo he sabido de médicos que son macumberos y enfermeras que también practican. Los masones, ¿no? Los masones, hay médicos masones. Sí, ahí sí, los masones son todos con gente con estudios. Ahora yo no sé si los masones hacen cosas así. ¿No hay ningún masón acá? No lo digo. Un video que hicieron escondido en una isla que estaban ellos haciendo cosas raras. Hacen cosas raras. Sí. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en Azucitro,
ahí en la esquina que se llama Chepale. Ah, sí, ahí está el salón. Allí en una casa que había en la esquina ahí, Ujú. ahí se reunían. Sí. Sí, ahí es el salón de ellos. Afuera no ve todo viejo, pero adentro sí que se vende y lleno de símbolos y cosas. Aleluya, que Dios nos ayude, hermanos, amén. Por eso digo, confiar en el Señor, amén, por sobre todas las cosas. Aleluya. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todo y hecha la cuenta de su pareja, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Dice que una pieza de plata equivalía a un salario de un día. Imagínense eso multiplicado por 50.000, lo que sería, ¿no es cierto? Pero cuando uno ama a Dios, aquellos que quieren despojarse, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto impide esas cosas en el crecimiento espiritual de una persona? Cuando se van dejando esas cosas, se van guardando, se van dejando, no se arrepienten, ¿no es cierto? Eso va impidiendo, no solo el crecimiento personal, sino de la iglesia, de la obra en general. Porque sabemos, ¿no? La bendición que fue cuando esa gente, ese pueblo se despojó de todas esas cosas. Miren que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía. ¿Por qué dice así? Haciendo eso. Haciendo eso, o porque hicieron eso. Dieron lugar a que la palabra de Dios creciera. Y todos tenemos experiencia, y los hermanos van a los pueblos, cuánto cuesta, porque tanto impedimento hay, ¿no es cierto?, en la gente que practica esas cosas y que no se arrepiente. Aleluya. Pastora, Sí. mire que acá busqué lo que dice algo de la quiropráctica, algo que se trabaja también bajo una creencia, o sea que hay algo Hay una espiritual, superstición, hay algo detrás de eso. Y Sí, es una medicina alternativa. Sí, es difícil, vieron que Dios nos ayude. Queda nos claro libre. que la gente es Más libre, vale ir. que queda claro que tanto como esto, como de la magia y de todo lo que se viene hablando, la gente es libre porque es libre de adentro. Amén. Porque hay un filito ahí también de que se quiere hacer, que dejen las cosas de afuera, pero si no es de adentro no sirve de nada. Que quemen los libros y todo esto, sino... Y eso sale de la persona, porque Pablo, ¿qué iba a saber? Y eso sale de la persona, Sale de la no es persona. que uno le tiene que decir a la persona, mire tal y tal cosa. Porque Pablo, ¿qué iba a saber que tenía engordado en su casa Exacto. tantas porquerías? Eso Eso sale de adentro, ¿no es cierto? De despojarse. Claro. Tanta cosa, ¿no? Por ejemplo, tener libros de los falsos testigos. Seguro, esas cosas no son. Me acuerdo que una hermana compraba libros de testigos de Jehová para tener papel para la estufa o para tener figuras para la escuelita. ¿Cómo va a ir a la escuelita a mostrar figuras de algo falso? Esas cosas son impedimentos. Y una hermana re complicada era, ¿no? Pero ahí está, uno ve después, uno después analiza. Vio, pastora, que también hay, cuando uno busca para los niños o busca tal vez una alabanza o películas también, ahí también hay veces muestra o describe de qué denominación religiosa es. También Sí. es. Y porque ahí siempre hay algo subliminal, ¿no es cierto?, que puede afectar. Sí, amén. Aleluya. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, es decir, todo este tiempo y todo eso que ha pasado, ¿no es cierto?, en la iglesia y en Éfeso, aleluya, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, seguramente orando, ¿no es cierto?, y empezó a sentir la carga, tengo que volver, ir a Jerusalén. Su mentalidad, su proyecto, ¿qué era? Tengo que ir a Jerusalén con una buena ofrenda para los hermanos. Eso era, ¿no? Porque después lo vemos. Pasada esta cosa, Pablo se propuso ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario partir a Roma. Vamos a alguien que pueda leerme Romanos 15, del 25 al 28. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en los santos que están en Jerusalén.
pues les pareció bueno y son deudores a ello, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Vieron? Después, Lucas, que es el que escribe, no menciona esto, pero después en los otros libros, se ve en Corintios también, que el propósito de Pablo era pasar por esas iglesias, que de alguna manera los de Jerusalén había sido de bendición para ellos, como iglesia madre, ahora ellos retribuirles, amén, sí. Es el mismo pasaje que preguntabas hace un rato, el 23, no teniendo más campo en esta región. Ajá, no teniendo más campo, eso es lo que decía, según no teniendo más campo que porque todo lo había llenado, amén, con el Evangelio de Cristo, amén. Y dice después, diciendo, después de haber estado allí, en Jerusalén, me será necesario ver también Roma, dice Pablo, y vio Roma, no de la manera que él pensaba, y muchas veces nos puede pasar a nosotros, tenemos planes, tenemos cosas, pensamos voy a ir, voy a hacer así, así, y ya vemos, vamos sí, pero no como pensábamos. Y así le pasó a Pablo. Y enviando, dice, a Macedonia a dos de los que le ayudaban, allí en Éfeso, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Porque después, hermano, en el capítulo 20, se reúne en Troas con los pastores, todos los de Éfeso, y él le dice que por 3 años había estado predicando la palabra del Señor. No sé si termino por acá. ¿Sí? Quería decirles, hermanos, que el templo de Diana era un templo muy... Bueno, después vamos a hablar, porque cuando a veces el alboroto de Éfeso fue por eso, ¿no? Lo habían fundado en el año 500 a.C. De mármol blanco. ¿Se acuerdan que hemos hablado que toda esa zona es, lo que hay es mármol? Bueno, el templo fue hecho de mármol blanco. Tenía 130 metros de largo, más de 1 cuadra de largo el templo. Tenía 67 metros de ancho. Tenía 127 columnas de 18 metros de altura. Qué tremendo. Y ellos decían, y ahí estaba la diosa, la que ellos adoraban. Y la diosa dice que era una cosa grotesca, no era una figura tallada. Porque creo que más adelante, cuando vamos a ver ahí de Demetrio, dice la diosa, no sé cómo que dice, que vino del cielo. La gran diosa. La gran diosa. Sí. Sí, que dice que vino del cielo, como que Dios la había enviado, que vino del cielo, porque dice que fue un meteorito que había caído cientos de años antes y la parte inferior era media grotesca, sí, pero tenía como las formas de piernas de mujer. Pero ese era un meteorito que cayó, ¿no es cierto? Como caen los meteoritos cada tanto, ¿no es cierto? Sobre la tierra, bueno, cayó ahí. Y ellos ahí le completaron el ídolo ese, lo llenaron de pechos todo alrededor, porque como era la diosa de la fertilidad, y entonces decían ellos que era una imagen enviada del cielo. Enviada de Júpiter. Ajá, enviada de Júpiter. Júpiter, ¿no es cierto? Un dios también. A ver, y tenían todo eso, ¿no es cierto? Y era algo que atraía el turismo, ¿no? Y bueno, después vamos a ver cuando sigamos estos versículos que siguen. Esto como todo atraía al turismo y compraban esas cosas, iban miles de personas para ver la imagen caída del cielo, ¿no es cierto? Bueno, que Dios nos bendiga.